Dios nos bendiga. Amén. Quiero que vayamos a la Escritura. Vamos a estar viendo un versículo del Antiguo Testamento que está en el libro de los Proverbios. Y después vamos a ver al menos 2, máximo 3 versículos del Nuevo Testamento, porque quiero obedecer al Señor y hablar un tema que para mí es muy, muy importante. Vamos a hablar el día de hoy de el campo de batalla del cristiano, la mente. Entonces vamos a titular el mensaje, Cuida tu mente. Amén. Proverbios capítulo 4, versículo 23. Este es un versículo muy conocido por el pueblo de Dios. Proverbios capítulo 4, versículo 23. Lo voy a poner como base para dar a entender este tema del día de hoy. Repito por última vez, me va diciendo amén cuando esté. Proverbios capítulo 4, Amén. versículo 23. Leo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo de Dios. Y la palabra del Señor dice así: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Ahora lo leemos todo en conjunto. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Amén. Tome su asiento. Si hay una realidad que todo cristiano, ya desde su nacimiento espiritual, debe asumir, es comprender cuál es el campo de batalla nuestro. Hay una realidad bíblica donde se muestra dos pueblos que han marcado historia, y cada pueblo va en paralelo, aunque gracias a la cruz, al final de los días, estos dos pueblos vamos a ser uno en concreto. A los ojos de Dios, gracias a la obra de Cristo, Israel como nación y la iglesia como tal son un pueblo, pero al final de los días esto se concretará. Y al igual que Israel enfrentó duras batallas, tremendas luchas, así también es la iglesia. Con la gran diferencia que las luchas que enfrentó Israel fueron en el plano físico. Israel tuvo que aprender a ser un pueblo guerrero. Dios los preparó, Dios los equipó, Dios levantó hombres con un llamamiento especial, con una dotación de parte de Dios, para que Israel aprendiera a confrontar sus batallas y vencer en nombre de Jehová, Dios de los ejércitos. Y podríamos estar toda la tarde, y no es el punto focal, viendo distintos ejemplos. Pero ahora quiero centrarme en la iglesia. La iglesia también enfrenta batallas que son totalmente reales, batallas genuinas. Pero la iglesia, como es el pueblo espiritual de Dios, sus batallas, que son completamente reales, son de otro calibre, en otro campo de batalla y enfrentando otro tipo de enemigos. Entonces, punto 1, los enemigos de la iglesia, los enemigos de usted y de mi persona, los enemigos del cristiano, son enemigos espirituales. Por lo tanto, el campo de batalla es un campo de batalla espiritual, pero que está situado en una parte de nuestro ser. Y esa parte es la mente. ¿Dónde surgen los pensamientos? ¿Dónde se procesan? En nuestra mente. Que Dios nos bendiga. Aquí el proverbista, en este capítulo 4, está hablando de los beneficios de la sabiduría. Y entiéndase bien, por favor, sabiduría en Biblia no es saber más. Sabiduría en Biblia es actuar de acuerdo a lo que ella enseña. El sabio en Biblia no es aquel que acumula más conocimiento.
El sabio, la mujer sabia en Biblia, es la que aplica el conocimiento ya adquirido por medio de la palabra. Entonces aquí entramos a una parte muy importante. Lo que pensemos, eso va a definir lo que hacemos. Se lo repito, lo que pensemos va a definir lo que hacemos. Entonces, ¿qué tiene que haber en nuestra mente para que actuemos y obremos conforme a la palabra? Tiene que haber conocimiento de la Biblia. Que Dios nos ayude. Este proverbista, en el versículo 18 nos da una pista muy importante y se va a dar cuenta por qué aplica para la iglesia. Dice lo siguiente: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Quiénes son los justos? Nosotros ahora, en la realidad práctica, somos los justos, porque hemos sido justificados a través de la obra de Jesucristo. No hay una justicia propia. Hubo una justicia imputada a Cristo, donde Él cargó el pecado del hombre, y todo aquel que pasa a ser hecho hijo o hija de Dios es un cristiano genuino. Somos justos gracias a la obra de Cristo. Y en este beneficio de la sabiduría, esta autora de los Proverbios hace una comparación entre el hombre que ha sido justificado y el hombre incrédulo que camina bajo sus propios pensamientos. Y hace un contraste, hace una comparación. Da a entender que el camino de los impíos, porque aquí dice el 19, el camino de los impíos es como la oscuridad. No saben en qué tropiezan. ¿Por qué no saben? Porque no hay una obra hecha en ellos. Su mente divaga y ellos actúan bajo sus propios pensamientos. Ahora bien, dice que la senda de los justos va de menos a más, al igual que la vida del cristiano. Vamos escalando peldaños, vamos en un camino ascendente, vamos quemando etapas, vamos siendo perfeccionados cada día. Por eso hace este comparativo. La senda de los justos es como la luz de la aurora. Cuando recién amanece el sol es muy tenue, muy poco se nota la potencia del sol, pero dice que va en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces está hablando de que vamos a ser perfeccionados. Pero ahora voy al punto principal y vamos a ver cómo aplica en el Nuevo Testamento esto. Dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Bajo la versión Biblia, Palabra de Dios para Todos, que es un lenguaje muy sencillo que hasta los niños entienden, dice de esta manera: sobre todas las cosas, cuida tus pensamientos. Sobre todas las cosas, cuida tus pensamientos, porque ellos dirigen tu vida. ¿Se da cuenta cómo se entiende mucho mejor? Sobre todas las cosas, cuida tus pensamientos, porque ellos dirigen tu vida. Vale decir, conforme yo pienso, así actúo. Pero ¿qué pasa cuando nuestra mente no la cultivamos en el conocimiento de la palabra? ¿Qué pasa cuando nuestra mente no está siendo educada en Dios y nos movemos bajo nuestros propios pensamientos? Ahí la cosa se complica. Por eso el creyente, el cristiano real, tiene que saber cuál es el campo de batalla, conocer cómo actúa el enemigo, poder entender cuáles son sus armas y cuáles armas tenemos nosotros. Eso va a ser el mensaje de hoy, no va a ser muy largo, pero quiero ser preciso. Hubo un filósofo racionalista francés llamado René Descartes, y él, para presentar su postura racionalista, ¿qué significa racionalismo? La gente dice que el pensamiento lo es todo. Él declaró esto: pienso, luego existo. Vale decir, pienso y así soy. O sea, él dice y declara que así como pensamos, así somos, así actuamos. En parte tiene razón.
Porque la Biblia nos dice algo similar. Si nos llenamos del conocimiento bíblico para ponerlo por obra, vamos a ser realmente personas sabias a los ojos de Dios y no a nuestros propios pensamientos. El enemigo, Satanás, el diablo, y que el Señor lo reprenda, sabe que nuestra mente es como un volante de un vehículo. Y ese volante tiene que estar dirigido por alguien. Y hay tres posibilidades, escúcheme bien, iglesia. Hay tres posibilidades quién maneje este vehículo. Si es usted con sus propios pensamientos, va a ser su propio yo que lo va a dirigir. ¿Sabe cuál es el problema? Que hay dos versículos aquí mismo en Proverbios capítulo 14, versículo 12, Proverbios capítulo 16, versículo 25, que dice así, y lo hemos estudiado muchas veces acá: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Así hay muchos racionalistas del mundo que se basan en el postulado de este filósofo que lo presentó. La gente piensa y actúa, pero piensa de acuerdo a su propio corazón y actúa de acuerdo a él. Y cuando es el propio yo del hombre y la mujer el que dirige este vehículo, en algún momento se va a perder de la ruta y va a ir a la destrucción. Va a chocar el vehículo y se van a matar. Después está el caso más terrible, que es lo que estamos viendo ahora. ¿Qué pasa cuando es el enemigo de las almas el que toma el volante de ese vehículo? Es ahí donde comenzamos a observar por qué el mundo está como está. Ya ni siquiera es la persona, el ser humano normal, que está caminando bajo sus propios pensamientos, sino que hay muchos hombres, y lo vamos a ver por Biblia, que están siendo verdaderos títeres en manos del enemigo de las almas, que es un ser espiritual, pero que usa armas carnales en contra del cristiano para desviarlo. Y al mundo que está bajo su dominio, como dice la carta a los Efesios, que el mundo está bajo el maligno, él los mueve como verdaderos títeres. ¿Por qué también podemos incluso llegar a sorprendernos, aunque no debiera ser? La iglesia es un pueblo instruido, un pueblo sabio, que sabe que todo lo que está ocurriendo ahora ya estaba escrito aquí. Dice claramente la palabra que lo que fue ayer es hoy, porque la historia del hombre es cíclica. Dios ha permitido que se repitan ciertos eventos. Y el hombre, aún cometiendo errores, los vuelve a repetir igual y peor. Pero esto es porque hay un enemigo espiritual que toma la mente de las personas. Y él es el que toma el control del vehículo y hace finalmente que la gente vaya a condenación. ¿Qué está sorprendiendo a muchos que no debiera sorprender? ¿Por qué se está legislando tantas cosas contrarias a la Biblia? Porque en muchos lugares ya no es algo extraño, es una tendencia normal que incluso los presidentes, las cámaras y distintas entidades estatales y de gobierno que debiesen preservar incluso la inocencia de los niños estén yendo a lo opuesto. Sencillo. Hay un enemigo que está tomando la mente de aquellos que mandan y están legislando a favor del pecado. Que Dios nos ayude. Ahora, ¿qué pasa si en el cristiano es el Espíritu Santo el que por medio de la Escritura ha tomado el vehículo de nuestro corazón? La historia cambia, el cristiano crece, el cristiano avanza, el cristiano va a llegar a la meta, va a llegar a aquellas moradas que están prometidas. Pero es necesario que la voluntad que está en nuestra mente, en lo profundo del alma, se rinda a la voluntad del Señor. Y es aquí donde cobra peso el mensaje de hoy. Si el cristiano no aprende a diferenciar dónde está el campo de batalla, cómo actúa el enemigo, cuáles son las armas que usa y cuáles son nuestras armas de defensa, la cosa se complica. Veamos brevemente algunos versículos del Nuevo. Efesios capítulo 6, versículo 10 al 12. Sabemos que habla de la armadura del cristiano,
pero no es mi foco de atención hablar de la armadura en sí. Quiero hablar de dos cosas importantes. ¿Qué debemos hacer para cumplir lo que dice el autor de los Proverbios? Guardar nuestros pensamientos para permitir que sea solo el Espíritu Santo y la palabra los que lo dirijan para andar conforme a Cristo. Efesios 6:10 al 12 dice de la siguiente manera: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Sabe cómo dice Biblia PDT? Esa versión tan sencilla. Se lo voy a parafrasear. Lo voy a decir como se entiende. Dice: hermanos, fortalezcanse en el Señor, revístanse del poder del Señor, llénense del Señor, vayan delante del Señor a cobrar fuerzas, pónganse toda la armadura que Dios ha determinado para el cristiano, completa la armadura, que tiene 7 partes, toda la armadura, para estar atentos a los ataques del enemigo. Así como Israel tenía que estar atento cuando venían enemigos físicos, el cristiano tiene que estar atento cuando vienen enemigos espirituales. Aquí Pablo nos va a enseñar una clave. El diablo, que es un ser espiritual, usa armas carnales, incluyendo personas. Aquí en Reina Valera 1960 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne. La otra versión más clara incluso dice: no tenemos lucha sino con personas. ¿Me explico? Nuestra lucha es espiritual, pero el diablo puede tomar la mente de personas para atacarnos a nosotros. A veces pensamos que el diablo va a actuar de alguna forma tan especial que va a ser capaz de entrar a nuestra mente. No necesariamente. Con el cristiano no va a poder, porque ya el que tiene el control del vehículo de nuestro corazón es el Espíritu Santo y lo está conduciendo por medio de la palabra. Pero para poder trabajar va a usar a personas no creyentes. A veces va a usar hasta los propios familiares, a los vecinos, a los amigos. Por eso dice: no tenemos lucha contra sangre y carne, es una lucha espiritual, pero el diablo usando personas. Entonces no nos sorprendamos cuando de repente o de pronto alguien se nos levanta en contra. Y esto aplica a todos, a los más adultos en las cosas de Dios hasta los más pequeños. Los niños, los jóvenes medianamente adultos enfrentan esto en los colegios, enseñanza primaria, secundaria, universitaria. El universitario tiene que tener cuidado en algo. Tiene que aprender lo que se le enseña solamente para ser promovido, completar su carrera y tener una apertura al ámbito laboral. Pero no puede creer muchas cosas que se enseñan porque son antibíblicas. Allá se enseña la teoría de la evolución. Y nosotros sabemos que esa teoría cae a tierra frente a la Biblia. La Biblia no permite que un cristiano crea la teoría de la evolución, porque nosotros somos creación. Fuimos creados, no evolucionamos. El joven que estudia, ya está en la etapa secundaria del liceo, por ejemplo, también va a enfrentar situaciones donde quizá el amigo le va a decir: oye, pero ¿para qué tanto fanatismo? ¿Qué involucra que te tomes un trago, que fumes un cigarro? O va a venir una jovencita y le va a decir: oye, pero ¿para qué te cuidas tanto si tienes que pasarla bien en esta vida? Los pequeños y pequeñas que están en la primaria también enfrentan sus luchas, porque muchos de esos niños no son cristianos,
se han criado con otros pensamientos y con otros ejemplos en sus hogares. Y por ahí va a venir la burla, que es muy común en los colegios, el bullying. Entonces, ¿cómo el niño de primaria, el de secundaria, el universitario, el cristiano en su labor, el pastor en su pastorado, cómo podemos sobrellevar estas cosas? Primero, fortaleciéndonos en el Señor. Decirle, Señor, inicia un nuevo día, estoy en tus manos. Tener palabra fresca en la mente. ¿Cómo se defendió el Señor Jesucristo de las tentaciones? San Mateo 4 del 1 al 11, por ejemplo, ahí aparece la triple tentación. ¿Qué herramienta usó el Señor para defenderse del ataque del enemigo? ¿Cuál fue la herramienta? Escrito está. La palabra. Venía el enemigo a turbar los pensamientos y el Señor le decía, escrito está. Entonces la primera gran herramienta espiritual poderosa es la palabra. Ahora, ponga atención aquí. Ya sabemos que es una lucha espiritual, pero donde el diablo va a usar herramientas carnales, incluso va a usar a seres humanos. Y aquí hay algo bien grande. Dice que nuestra lucha es contra seres espirituales de maldad. Seres espirituales de maldad. Esto es un regimiento, son dos regimientos que están en conflicto. Y es más, usa la palabra gobernadores de las tinieblas de este siglo. Claramente, por favor, identifique esto. Así como el diablo puede influir los pensamientos de cualquier persona para tratar de sacarnos de lo que Dios quiere en nuestra vida, también puede levantar en contra de la iglesia a los hombres de eminencia del mundo para que legislen en contra de la iglesia y a favor del pecado. Aquí lo presenta Pablo. Vamos a ir a 2 versículos más y cerramos. Solo yo busco la palabra, usted escucha atentamente. Mire, Filipenses, capítulo 4. Está la carta del gozo. Pablo enseña aquí a los cristianos a no ser circunstanciales, que los cristianos maduren. Pablo estaba preso y les dicen en todo tiempo regocíjense. Y aquí es donde Pablo dice, yo estoy acostumbrado a la abundancia y la escasez, porque Dios para todo me preparó. Y ahí es donde sale el versículo que muchos conocen. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahí el cristiano se sujeta. Cuando el cristiano todo lo puede en Cristo que lo fortalece, cuando el cristiano va a ser fortalecido. El cristiano se fortalece llenando su mente del conocimiento de la Escritura, no para sentirse más sabio, sino para que ahora los pensamientos dirijan nuestra vida y nos dirijan de acuerdo a lo que la palabra enseña. Fíjese bien, el 4:8 en adelante es clave. Y en Reina Valera tiene un subtítulo que dice, en esto pensad. ¿Se acuerda lo que decía el autor de los Proverbios? Sobre toda cosa guarda tus pensamientos porque ellos dirigen tu vida. Ahora Pablo dice, ¿quieres que tu vida sea bien dirigida? Llena tu mente con esto. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Pone 8 cosas por delante. La versión PDT nos da a entender y nos dice, llenen su mente con lo que corresponde a Dios. Eso es lo que enfoca. Lo mismo que está diciendo acá el autor. Llenen su mente, sus pensamientos con todo lo que tiene que ver con Dios. Con todo eso. Porque va a ser la única forma de poder resistir cuando viene el enemigo con argumentos y nos quiere sacar de lo que Dios ha determinado para nosotros. El universitario, cuando ya está por terminar su carrera, tiene que saber cómo decidir realmente su futuro laboral.
y vienen muchas preguntas. Pero si esa persona es dirigida por el Señor, va a ser sabio en cuanto a las decisiones que va a tomar. Lo mismo que el estudiante de secundaria que ya tiene que definir a futuro qué va a estudiar. También va a saber tomar decisiones. Así el estudiante de enseñanza básica. Cuando venga el bullying en contra de ellos, no les va a afectar más allá que le digan canuto, cristiano loco o fanático, porque va a saber que el otro es el que está equivocado y él está en el camino correcto. Así el hermano o la hermana en su ámbito laboral no se va a espantar, no se va a asustar si ve que en su grupo de trabajo hay gente que hace cosas que son aborrecibles. Mientras usted no las haga, usted va a tener que ser luz en medio de las tinieblas. Amén. Y esto aplica en todas las áreas, en todos los escalafones. Ahora, para ir cerrando, mire, hemos visto entonces que los pensamientos son clave, que el enemigo puede usar personas para tratar de afectarnos. Amén. Estamos viendo que Pablo refuerza lo que decía el autor de los Proverbios: llena tu mente, tus pensamientos de Dios y actúa conforme la palabra te enseña. Ahora vamos a ver, para cerrar, en 2 Corintios, capítulo 10, vamos a ver cómo actúa el diablo a través de las personas para afectarnos. Y hay una palabrita que se llama argumentos. Argumentos. ¿Qué es un argumento? Un argumento puede ser un pensamiento que se transforma en un postulado. O sea, yo digo que esto es así. Yo pienso que esto es así. Y yo puedo hacer incluso una teoría respecto a algo. Y quizás te vaya a obligar a que tú pienses como yo. El mundo está lleno de teorías. Está lleno de hipótesis, está lleno de filosofía, está lleno de ciencia. Si yo le preguntara a la amada iglesia presente, ¿quién le asegura a usted que un hallazgo arqueológico de un dinosaurio realmente tiene 60 millones de años? ¿Quién se lo asegura a usted? Ahora podemos decir la ciencia, perfecto. Pero ¿quién de ustedes o yo estamos seguros que la ciencia no erra con respecto a la fecha? Volvamos un poquito a la teoría de la evolución. Es un argumento. El hombre, al igual que los grandes primates, descienden de un ancestro en común, que derivó en dos ramas, en dos líneas de acción, y el hombre llegó a ser hombre cuando empezó a usar las manos para crear herramientas. Ese es el postulado, lo que presenta la teoría de la evolución. Igual hay otras teorías que dicen, así comenzó el universo, con una partícula que explotó, el gran Big Bang. La pregunta es, ¿cómo ellos aseguran algo de lo cual ni ellos están seguros? ¿Cómo nosotros contrarrestamos esto? Fácil. Como son argumentos, hay que contraargumentar. A mí la Biblia me dice que no venimos de un ancestro en común con el mono. Me dice que hay un Dios que me creó a su imagen y su semejanza. Tampoco me dice que fue una explosión la que originó el universo. Me dice que Dios en el principio creó todas las cosas. Fíjese, 2 Corintios capítulo 10 y en su versículo 3 en adelante. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Aunque todavía estamos en nuestro cuerpo, aunque todavía somos personas corpóreamente vivos, nuestras armas no son carnales. Fíjese la diferencia. El diablo es un ser espiritual, pero usa armas carnales. Nosotros somos seres de carne y hueso, pero usamos armas espirituales. Mire, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Somos seres de carne y hueso,
que usamos armas espirituales. Amén, Jesús. Y ahora dice, porque las armas de nuestra milicia, yo quiero que usted entienda que somos soldados de Cristo. Las armas de nuestra milicia no son carnales, Jesús. sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. La otra versión da a entender y dice que nuestras armas son poderosas en Dios para derribar argumentos. Poderosas en Dios para derribar argumentos. Usted no crea que las fortalezas del diablo son castillos o fuertes, así como se ve en las películas, que los quieren invadir y no se puede. No son fuertes, no son castillos, no son fortalezas de construcciones humanas. Las fortalezas del diablo son sus argumentos, que son contrarios a la palabra. Y al mundo sin Cristo lo maneja como títere, pero cada tanto ataca tu vida y la mía con esos argumentos. ¿Qué tiene que hacer el cristiano? Entender que somos seres humanos, pero que tenemos armas espirituales. La primera arma contundente es la palabra. La segunda arma que tiene el cristiano es la oración. Jesús. Hay un arma que a veces se pone difícil en todos, que es el ayuno. Pero cuando estamos en esa tripleta, en esa trenza continuamente, y nuestros pensamientos se llenan de la palabra y de Dios, podemos rebatir todo argumento que se levante en contra nuestra. Amén. Y para ir cerrando, consejo. Van a haber momentos dados que el mismo Espíritu Santo nos va a decir, habla y no calles. Pero ese mismo Espíritu Santo van a haber momentos que va a decir, aunque tengas la razón, porque tú eres como una oveja en medio de lobos, vas a guardar silencio. Amén, Jesús. Callarás. Y a su tiempo, yo haré lo que tengo que hacer. Sí, Jesús. Vamos cerrando entonces de la siguiente forma. Termino con el versículo 5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. O sea, si nosotros identificamos bien el campo de batalla, cómo llenarnos de Cristo, su conocimiento y ponemos por obra la palabra del Señor, Dios nos puede usar incluso para atraer incrédulos al conocimiento del Señor. No se olvide lo que está escrito en Jeremías. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Amén, Jesús. Damos gracias al Señor, cerramos su palabra glorificando al Señor.